Bienvenidos a esta nueva exploración de las ideas de Carl Gustav Jung. Hoy vamos a meternos a fondo con su obra Tipos psicológicos, basándonos en algunos extractos del tomo segundo. Eso es. Es que Jung veía patrones de personalidad, bueno, por todas partes, ¿no? En la consulta, en la filosofía, en el arte. Sí, era algo que le fascinaba. Y la pregunta que nos guía hoy es: ¿cómo llegó Jung a su famosa teoría de la introversión y la extraversión? Observando campos tan distintos, ¿qué diferencia humana fundamental intentaba, capturar? Precisamente. Nuestra fuente principal son esos fragmentos clave. En la traducción de Ramón de la Serna, claro. Y Jung parte de esa polaridad básica. La actitud introvertida que prioriza el mundo interior, lo subjetivo. Y la extravertida, volcada hacia afuera, hacia el objeto. Exacto. Pero lo interesante, lo realmente potente, es cómo él vio que esta dinámica, se manifestaba y se complicaba a través de diferentes funciones. El pensar, el sentir, la percepción, la intuición. De acuerdo, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos por la psiquiatría, que es donde quizá empezó todo. Jung se fijó en el trabajo de Otto Gross, ¿verdad? Allá a principios del siglo XX. Así es. Gross ya intentaba clasificar personalidades dentro de lo que él llamaba inferioridades psicopáticas. Propuso dos tipos con unos nombres un poco, particulares hoy día. ¿Cuáles eran? Hablaba de una conciencia aplanada y extensa y otra reducida y profunda. Suenan un poco opacos, sí, pero la descripción, la conciencia extensa, eso suena muy extravertido, ¿no? Práctico, rápido en adaptarse, más enfocado en lo de fuera. Exactamente. Gross lo veía como alguien que, adopta ideales ya hechos, prefabricados. Podía ser eficaz, incluso heroico en lo práctico, pero quizás un poco banal, decía él, por esa falta de conexión profunda. ¿Y por qué? ¿Falta de tiempo para mirar hacia adentro? Eso sugería Gross, sí. Falta de tiempo o de ganas, decía, para esa introversión necesaria para la síntesis interna. Vale. ¿Y el de conciencia profunda? Pues sería el introvertido, más meditabundo, centrado en sus procesos internos. Gross hablaba de un fuerte afecto contractivo. Eso es. Ve el mundo a través de una idea central, un principio interno, y usó un término curioso: personalidad sejuntiva. Sejuntiva. ¿Qué quería decir con eso? Sugería como una dificultad para conectar bien sus distintos complejos internos, como si estuvieran separados, sejuntos. Entiendo. Ahora, Jung partió de Gross, pero también le puso pegas, ¿no? Sí, claro, aunque valoraba el intento, lo criticaba. Por ejemplo, cuestionaba eso de que el pensamiento o sentimiento del introvertido fuera necesariamente individual o único solo por ser interno o estar reprimido. Ah, ¿por qué? Porque Jung pensaba que muchas de esas ideas o emociones internas, reprimidas, en realidad son bastante comunes, compartidas, incluso arquetípicas, diría él más tarde. Interesante. Y también chocaban en la causa de la diferencia, ¿verdad? Gross se fijaba en la duración de la función secundaria, algo así como el tiempo de reacción. Sí, y aquí Jung introduce un matiz que es fundamental en toda su obra. Para él, lo decisivo no era tanto esa duración secundaria, sino la intensidad de la función primaria. La energía psíquica disponible, la libido. Exacto, la libido entendida como energía vital general, no solo sexual. Jung asocia la introversión a una mayor tensión psíquica interna, una función primaria intensa, y eso hace que la reacción secundaria sea, más lenta, más elaborada. ¿Y la extraversión? Pues al revés. Menor tensión interna inicial, función primaria quizá menos intensa, y por eso una reacción secundaria más rápida, más directa al objeto. Esa conexión con la energía psíquica es clave en Jung, sí. Y Gross incluso llegó a hablar de genios civilizadores y culturales. Sí, como si el extravertido fuera más civilizador, más práctico, de acción externa, y el introvertido más cultural, más de reflexión, de la idea abstracta. Y Jung veía necesarios a ambos, claro. Hombre, claro, la acción y la reflexión. La adaptación y la elaboración. Ambos son necesarios. Es curioso cómo ya en la psiquiatría de principios de siglo se veían estos patrones. Y Jung los encontró también en un campo muy diferente, la estética. Ahí se basó en Wilhelm Bohringer. Correcto. Bohringer propuso dos impulsos estéticos fundamentales, dos formas de relacionarse con el arte y el mundo. El consentimiento, que es la empatía, la Einfühlung alemana,
y la abstracción. Exacto. El consentimiento lo vincula Jung claramente a la extraversión. Es esa tendencia a proyectar nuestros sentimientos, nuestra vida, en el objeto artístico, a fundirnos con él. Requiere como confianza en el mundo, ¿no? Sí, una relación feliz, casi panteísta. Y Jung añade un detalle psicológico interesante. Dice que esto implica una despotenciación inconsciente del objeto. O sea, quitarle su poder propio para poder llenarlo con el nuestro. Vale, entonces la abstracción sería lo contrario, ligada a la introversión, una forma de poner distancia con el objeto. Justo eso. Worringer dice que surge de una inquietud íntima ante el mundo, casi una agorafobia espiritual. ¡Qué expresión! Sí, el individuo se siente como abrumado por el caos, por el flujo de la vida, y busca refugio en formas abstractas, geométricas, inorgánicas. Busca un punto fijo, un reposo. Aquí el objeto externo no es algo con lo que fundirse, sino algo que puede ser amenazante, poderoso. Y Jung lo relaciona con ideas antropológicas como la participación mystique de Lévi-Brühl. Sí, con esa idea de una mentalidad más primitiva, donde los límites entre yo y objeto son borrosos, y el objeto está cargado de un poder casi mágico. Jung piensa que esa percepción temerosa del objeto, a menudo por proyecciones inconscientes negativas, impulsa a abstraerse, a crear formas que lo dominen o neutralicen. Pone algún ejemplo, ¿no? Cita el Sermón del Fuego de Buda. Todo está en llamas. Esa visión del mundo como un torbellino fenoménico sería lo que impulsa, por ejemplo, a la abstracción oriental, a buscar la liberación. Es fascinante. La misma dinámica intro-extraversión llevada a la experiencia estética. Y dice Jung que ambos caminos implican un enajenamiento. Así es. El que proyecta empáticamente se pierde en el objeto. El que abstrae se refugia y se pierde en su forma abstracta, en su defensa. La conclusión es que ambas capacidades, fundirse y distanciarse, son necesarias para una relación completa con el mundo. Y para crear, claro. Vemos cómo Jung va tejiendo su red, de la psiquiatría a la estética. Sigamos el hilo hasta la filosofía moderna, con William James. James. Él, muy directo, dijo que la historia de la filosofía es en gran parte un choque de temperamentos. Sí, lo recuerdo. Propuso dos tipos básicos de filósofos, los tender-minded y los tough-minded. Exacto. El tender-minded, el de mentalidad, digamos, tierna o delicada. ¿Cómo era? Idealista, racionalista. Sí. Racionalista, guiado por principios abstractos, idealista, optimista, religioso, creyente en el libre albedrío, monista, busca la unidad, y dogmático. Jung lo ve claramente como el introvertido, el que prioriza la idea interna. Y el tough-minded, el de mentalidad recia, sería el extravertido. El contrapunto, empirista, parte de los hechos, sensualista, materialista, pesimista, irreligioso, determinista, pluralista, acepta la multiplicidad y escéptico. El que prioriza el dato objetivo externo. James usaba adjetivos como thin, delgado, para el primero, y thick, denso, o tough, duro, para el segundo. Pero Jung no estaba del todo de acuerdo con esa terminología, ¿verdad? Con lo de duro. No exactamente. Cuestionaba que la dureza o la solidez estuviera en el pensamiento del empirista, tough-minded. Argumentaba que su pensamiento depende mucho del hecho externo, de la percepción. Su solidez viene del objeto. Ah, claro. Desde la perspectiva del introvertido, tender-minded, que parte de una idea interna, de un arquetipo, el pensamiento empirista puede parecer, menos original, más dependiente del dato. Ya veo. Y Jung se puso a analizar los pares de opuestos de James uno por uno, ¿no? Viendo cómo encajaban en su esquema intro-extraversión. Sí, hizo un análisis detallado. Por ejemplo, racionalismo versus empirismo, idealismo versus materialismo, indeterminismo versus determinismo. Vio conexiones claras con introextraversión en la mayoría, aunque con matices. ¿Cuál era su crítica principal a James en general? Pues que James se centraba demasiado en la función del pensar, en esa dicotomía intelectualista. Jung sentía que eso dejaba fuera otras funciones psicológicas clave: el sentir, la percepción, la intuición. Claro, ¿el cuadro completo? Exacto. De hecho, veía el propio pragmatismo de James o las filosofías de Bergson o Nietzsche como intentos de ir más allá de lo puramente intelectual. En resumen, usa a James para mostrar cómo la orientación básica influye hasta en la metafísica,
pero critica que se simplifique todo a pares intelectuales. Entendido. Es un diálogo interesante el que establece. Y este patrón de tipos opuestos aparece incluso en biografías de científicos. Ahí se basa en Wilhelm Ostwald. Sí, Ostwald analizó vidas de científicos y distinguió entre el tipo clásico y el romántico. El clásico suena muy introvertido, ¿no? Perfección en cada obra, retraído, influencia más por escrito, a menudo póstuma. Totalmente. Le cuesta comunicar su proceso. Jung lo asocia al temperamento flemático melancólico. Cita a Myers, Faraday, Helmholtz, Gauss. Y el romántico, claro, el extravertido. Rápido, original, mucha influencia personal, sociable. Sí, pero con riesgo de agotarse pronto, decía Ostwald. Jung lo asocia al sanguíneo colérico. Cita a Humphrey Davy, Liebig. Y Jung matiza lo de la lentitud del clásico, ¿verdad? Sí, dice que no es necesariamente lentitud de pensamiento, sino que la reacción va hacia adentro. Pone el ejemplo de Helmholtz como profesor, Ah, sí, que no respondía directamente al alumno. exacto. Respondía a la idea abstracta que la pregunta le sugería internamente y se perdían reflexiones que el alumno ya no podía seguir. Era una desconexión del objeto inmediato, del alumno, no falta de rapidez mental. Una clara manifestación de introversión. Hemos visto cómo Jung encontraba estos ecos en psiquiatría, estética, filosofía, biografía, y ahora llegamos al núcleo. Su propia descripción detallada de los tipos introvertido y extravertido y sus funciones. Aquí es donde Jung ya sistematiza todo. Reitera la base. Extravertido orientado al objeto, al dato objetivo. Introvertido orientado al sujeto, al factor subjetivo. Incluso sugiere una analogía biológica, ¿no? Sí, curiosa. Compara la extraversión con la estrategia reproductiva de alta fecundidad y poca defensa individual, y la introversión con la de baja fecundidad y mucha autodefensa. E insiste en que la disposición suele ser innata. Fundamentalmente innata, sí, aunque el entorno influye, claro. Y recalca algo importante. Intentar forzar a alguien a vivir contra su tipo natural es una fuente muy común de neurosis. Empecemos por el tipo extravertido. ¿Cómo funciona su psique en general? Pues su conciencia está volcada al exterior. Lo subjetivo, lo interno, se siente como secundario, a veces incluso como una molestia. El gran peligro para el extravertido es, como decíamos, perderse en el objeto, disolverse en el mundo y sus demandas. ¿Y el inconsciente? ¿Cómo compensa? Pues desarrolla un carácter introvertido, lógicamente. Concentra energía en todo lo subjetivo que ha sido reprimido o infravalorado. Deseos egoístas, necesidades infantiles, reflexiones personales, todo eso bulle en el inconsciente. Y esto se manifiesta a través de las funciones. Podemos agrupar a los extravertidos según su función dominante para entenderlos mejor. Sí, podemos agruparlos en racionales e irracionales. Los racionales extravertidos, que son el de pensamiento y el de sentimiento, basan su vida en estándares objetivos, en lo que se considera válido externamente. El tipo reflexivo extravertido. Se guía por hechos objetivos y fórmulas lógicas aceptadas socialmente. Su meta son las conclusiones objetivas. Reprime el sentimiento subjetivo, lo personal, y si es muy extremo, puede volverse dogmático o imitar ideas sin profundizar. ¿El sentimental extrovertido? Se guía por los valores sociales, por los sentimientos considerados apropiados en su entorno. Busca la armonía social, puede ser muy empático y sociable. Reprime el pensamiento crítico individual y puede parecer algo artificial o convencional, muy pendiente del que dirán. Y ambos reprimen las funciones irracionales, ¿no? Percepción e intuición. Exacto. Y esas funciones irracionales, percepción de detalles concretos, intuición de posibilidades, emergen entonces desde el inconsciente de forma un poco infantil o arcaica. Y los irracionales extravertidos. Percepción e intuición. Estos se guían más por la realidad externa, tal como se presenta, o por las posibilidades que ofrece. El tipo perceptivo extravertido es el gran realista. Se enfoca en el objeto concreto, busca la intensidad de la sensación, el placer, el goce. Muy terrenal. Mucho. Reprime la intuición de lo que hay más allá de lo tangible, y esta puede volver desde el inconsciente como sospechas o miedos irracionales. Puede caer en un realismo muy crudo o desarrollar síntomas compulsivos. ¿Y el intuitivo extravertido? Este busca constantemente nuevas posibilidades, oportunidades en el mundo exterior. Es el emprendedor, el descubridor, el que siempre está empezando algo nuevo. Pero le cuesta acabar las cosas, quizás. A menudo sí.
Reprime la percepción de la realidad estable, los hechos concretos y sus limitaciones. Puede ser inconstante, saltar de una cosa a otra. Su percepción reprimida puede manifestarse como obsesiones hipocondríacas o fobias, una fijación compulsiva en sensaciones corporales. Y estos irracionales reprimen las funciones racionales, pensar y sentir. Efectivamente. Y estas aparecen desde su inconsciente de forma también arcaica o poco desarrollada. A menudo estos tipos irracionales son mal comprendidos por los racionales. Vale, pasemos al otro polo. El tipo introvertido. Su dinámica general. Su conciencia prioriza el factor subjetivo, no tanto el objeto externo, sino la disposición interna, la imagen arquetípica que ese objeto despierta en él. Interpone su visión subjetiva entre él y la realidad. Ojo que no es egoísmo puro, ¿eh? No necesariamente, aunque puede parecerlo desde fuera. Es primacía del mundo interior. Su gran peligro es desconectarse demasiado de la realidad objetiva, perderse en su propia subjetividad. ¿Y su inconsciente, por compensación, será extravertido? Claro, crea lazos compulsivos y a menudo problemáticos con el objeto externo. De ahí viene a veces ese miedo al objeto, esa actitud defensiva o ese agotamiento que pueden sentir en situaciones sociales o prácticas. El objeto les tira desde el inconsciente. ¿Y cómo se manifiestan sus funciones principales? Agrupémoslos también. Igual, racionales e irracionales. Los racionales introvertidos, pensamiento y sentimiento, se guían por principios internos, subjetivos. El tipo reflexivo introvertido. El filósofo. El teórico. Podría ser. Desarrolla ideas subjetivas, a menudo muy abstractas, originales. Los hechos externos son secundarios, sirven para ilustrar la idea interna. Reprime el sentimiento adaptado al objeto, y por eso puede parecer frío, distante, terco, poco práctico. ¿Y el sentimental introvertido? Este se guía por valores internos muy profundos, a menudo silenciosos pero intensos. Busca la intensidad interior, no la expresión externa del sentimiento. Puede parecer frío e indiferente por fuera, pero tener un mundo afectivo muy rico por dentro. ¿Qué reprime? El pensamiento lógico aplicado al mundo exterior. Sus razonamientos pueden parecer enigmáticos o ilógicos desde fuera. Ambos tipos racionales introvertidos son a menudo mal interpretados, sobre todo en una cultura tan extravertida como la nuestra. Ya me imagino. ¿Y los irracionales introvertidos? ¿Percepción e intuición? Estos se orientan por las experiencias internas que les suscitan los objetos o las visiones interiores. El tipo perceptivo introvertido. ¿Cómo ve el mundo? Se guía no tanto por el objeto real, sino por la impresión subjetiva que le causa, captando como su trasfondo anímico, arquetípico. Ve las cosas de forma diferente, a veces simbólica. Puede parecer pasivo o desconectado de la realidad práctica. ¿Y qué reprime? La intuición de posibilidades externas. Su intuición reprimida puede volverse negativa, proyectando peligros o malas intenciones en el exterior. Vive un poco en un mundo mitológico, sin ser consciente de ello. Y finalmente, el intuitivo introvertido. Este se orienta directamente hacia las imágenes y visiones internas, los arquetipos puros. Es el místico, el artista visionario, el soñador. Desconectado de la realidad externa, quizá. A menudo sí, su foco está en la visión interior. Su lenguaje puede ser muy subjetivo, difícil de entender para otros. Reprime la percepción sensorial del objeto concreto. ¿Y cómo se manifiesta esa represión? Como un lazo compulsivo con el objeto sensorial. Por ejemplo, una dependencia exagerada de ciertas sensaciones o personas, que contrasta con su desapego general. Estos tipos irracionales introvertidos enseñan más por lo que son, por su simple existencia, que por lo que dicen. Jung también complica un poco más el cuadro hablando de que ninguna función actúa sola. Está la principal y una auxiliar. Sí, es un punto crucial para entender la complejidad real de una persona. No somos solo pensamiento o sentimiento. Normalmente una función domina es la principal, pero para no ser totalmente unilateral, se apoya en una función auxiliar. ¿Y cómo se elige esa auxiliar? En la otra categoría, si la principal es racional, la auxiliar es irracional y viceversa. Y muy importante, no puede ser la opuesta directa. Por ejemplo, un pensamiento introvertido racional puede apoyarse en la percepción o la intuición, ambas irracionales, pero no en el sentimiento, su opuesto racional directo. ¿Y qué aporta esa función auxiliar? Pues aporta equilibrio, un puente hacia la otra mitad de la psique, conexión con la realidad. Sirve a la función principal, la complementa, sin buscar dominar ella misma.
Es un sistema complejo, la verdad, pero tiene una lógica interna potente. Para evitar malentendidos, Jung se tomó la molestia de definir algunos términos clave. Creo que vale la pena mencionar un par de ellos, ¿no? Fundamental, sí, porque usa palabras conocidas pero les da un sentido muy específico. Por ejemplo, arquetipo o imagen primaria. ¿Qué son exactamente? Son esas formas o patrones universales heredados de pensamiento, de sentimiento, de imagen, que residen en el inconsciente colectivo. ¿Qué es esa capa más profunda de la psique, común a todos? Eso es, común a toda la humanidad. Los arquetipos son la base de los mitos, los símbolos, los sueños. Y también define el alma, diferenciando entre ánima y animus. Exacto. El alma no es un concepto religioso aquí, es la personalidad interior, la cara oculta de la persona, que es nuestra máscara social. Y a menudo, dice Jung, tiene un carácter contrasexual. Animus en la mujer, ánima en el hombre. Principios masculinos internos en la mujer, femeninos en el hombre. Conectar con esta figura interior es clave en el proceso de individuación. ¿Y qué es exactamente la individuación para Jung? Suena un poco a individualismo moderno. Pues es casi lo contrario. No es aislarse, sino llegar a ser un individuo completo, único, indiviso. Implica integrar consciente e inconsciente, incluyendo esos arquetipos y el ánima ánimos. Es diferenciarse de la masa, sí, pero sin perder la conexión con lo colectivo. Es un camino hacia el sí mismo, ¿no? El self. Exacto. El sí mismo es el centro de la totalidad psíquica, consciente e inconsciente. Es un concepto más amplio que el yo-ego, que es solo el centro de la conciencia. Y todo este proceso requiere energía psíquica, la libido. Que ya dijimos que no era solo sexual. No, es energía psíquica general. Y una última definición importante. La diferencia entre símbolo y signo. A ver, Un signo es algo que representa algo conocido, como una señal de tráfico. Un símbolo para Jung es mucho más. Es la mejor expresión posible para algo relativamente desconocido, algo que apunta a un significado más profundo, a menudo inconsciente, arquetípico. Tiene vida, resuena en nosotros. vale. Estas definiciones ayudan a fijar las ideas, desde luego. Y ya para ir cerrando, en su epílogo, Jung ofrece una reflexión final que me parece muy, muy pertinente hoy día. Sí, es una crítica bastante directa a la tendencia de su época, y yo diría que la nuestra, aún más, a buscar la igualdad exterior, la uniformidad, ignorando la tremenda diversidad psicológica interna. Claro, porque si somos tan diferentes por dentro, Pues no puede haber una única receta para la felicidad o la realización. Lo que es bueno y funciona para un tipo psicológico puede ser perjudicial o frustrante para otro. Ninguna norma externa puede satisfacer a todos por igual. lo cual nos lleva de vuelta a la necesidad de autoconocimiento y de intentar comprender a los demás, ¿no? Exactamente. Jung subraya la importancia de ser conscientes de nuestra propia perspectiva tipológica al juzgar a otros, o incluso al evaluar teorías psicológicas, incluida la suya propia. Es verdad. Dice que muchos conflictos grandes y pequeños surgen simplemente de esa incapacidad de entender que el otro ve, siente y valora el mundo desde una óptica diferente, que puede ser igualmente válida. Y aboga por aceptar esa diversidad. Sí, por aceptar la existencia y el valor de todos los tipos como un paso necesario hacia una comprensión más amplia de la psique humana y quizá hacia una sociedad más integrada y menos conflictiva. Entonces, si tuviéramos que resumir esta inmersión profunda en los tipos psicológicos, diríamos que Jung nos ofrece un mapa, complejo sí, pero coherente, de la psique humana. Un mapa, sí. Nos muestra esas tendencias básicas, introversión y extraversión, que se colorean y se matizan a través de nuestras funciones preferidas: pensar, sentir, percibir, intuir. Y cómo esta combinación influye en todo: cómo vemos el arte, cómo filosofamos, cómo nos relacionamos. Y siempre con esa idea clave de la compensación inconsciente. Lo que no vivimos conscientemente nos influye desde la sombra. Exacto. Y la necesidad de integrar esas partes reprimidas para un desarrollo más completo, para ese camino de individuación del que hablábamos. Y eso nos deja, como siempre, con una pregunta para darle vueltas. Sí. En un mundo que a menudo parece empujar hacia la conformidad, que valora predominantemente la acción externa, la perspectiva extravertida, ¿qué implicaciones tendría reconocer y valorar de verdad activamente esa profunda diversidad de tipos psicológicos que Jung describió? Buena pregunta. ¿Cómo podríamos, cada cual y como sociedad, gestionar mejor esa tensión
entre las normas colectivas y nuestro propio camino interior, quizá de una forma más consciente, más respetuosa y, quién sabe, más enriquecedora para todos.